La historia no es pasado, la historia es futuro y es presente, porque la estamos construyendo todo el tiempo. Este es un viaje por el emprendimiento, la innovación, la creatividad y el desarrollo productivo. Prepárate para inspirarte, aprender y transformar tu manera de ver el mundo. Descubre los secretos y desafíos del éxito empresarial. Esto es Con Quito al Futuro. Comenzamos. Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al 9º episodio de este podcast Con Quito al Futuro, que lo producimos aquí, en la incubadora de la capital, aquí en Chimbacalle, en la casa del emprendedor, de la emprendedora que está con las puertas abiertas siempre para todos ustedes. Tenemos muy buenas noticias y es que Con Quito ha logrado también ya la certificación del Ministerio de Trabajo para dar 3 cursos de capacitación con la certificación, obviamente, del Ministerio de Trabajo y el sello de calidad de Con Quito. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, para saber cuándo pueden participar en estos cursos que tienen esta acreditación y que se complementa ya con la calidad y la rigurosidad de los programas de formación que ofrece la Corporación de Promoción Económica Con Quito. Hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de la historia de Chimbacalle, de este sector de la capital tan importante desde la época colonial hasta la época actual, obviamente. Y para eso tenemos a Alejandro López, investigador, doctor en historia, el cronista de la ciudad. Alejandro, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días cuando nos estén escuchando y viendo. Bienvenido acá a Con Quito al Futuro. Muy bien, un cordial saludo para todas, para todos. Es un gusto para mí poder acompañarles y hablar un poco de lo que nos gusta y también tratando evidentemente de hacer esta relación que tú planteas con el presente. Alejandro, para empezar así, ¿cuál es el rol del cronista de la ciudad? El rol del cronista de la ciudad, de acuerdo al código municipal, ¿no es cierto?, es estar relacionado de cerca con el Archivo Metropolitano de Historia de Quito, donde reposa la documentación más antigua de la ciudad y, si se quiere, de esta parte del continente, es decir, es documentación desde el siglo XVI hasta más o menos el año 2000, y también trabajar en procesos de investigación y un proceso también importante que es la nomenclatura de las calles. Las comunidades, los barrios, las parroquias que están en procesos de regularización o que ya tienen las calles regularizadas con código pero necesitan tener nombres, pues se acercan a hacer un proceso a través de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas y también en este caso con la figura, con el cargo de cronista, para poder determinar nombres de relevancia histórica. Okay. ¿Sí? Entonces, claro, son nombres que a veces corresponden ya a personalidades consolidadas, pero también que tienen que ver con la historia, que tiene que ver con el pasado de las comunidades. Entonces, es un trabajo arduo y meticuloso y hermoso también, porque estamos vinculados con las necesidades de los barrios. Y es como un proceso en el que ustedes validan la propuesta, por ejemplo, del vecino, decir, yo quiero que mi calle se llame tal porque aquí vive la familia de esta persona que ha sido importante, ¿o ustedes analizan cómo debería llamarse? No hay una metodología estandarizada. Lo que sí, las comunidades algunas ya tienen identificados nombres y hay otras que hay que acompañarles, hay que ayudarles a identificar o proponerles también, ¿sí? Porque la normativa ha ido cambiando con los años y ahora tenemos también una situación de paridad de género, que en una propuesta, en un proyecto, haya nombres de hombres y de mujeres por igual. Entonces, a veces hay que proponer. Entonces, desde ya hace algunos años atrás, el anterior cronista, el doctor Guerra, había trabajado con los compañeros ahí del archivo en levantar una base de datos, sobre todo para las mujeres, porque a veces han sido invisibilizadas en el pasado, en el registro del pasado, entonces es un poquito más complejo tener una gran cantidad de nombres femeninos, pero estamos en este trabajo. Y también a veces, como digo, ellos ya tienen una propuesta y hay que verificar cierta normativa que es necesario. Por ejemplo, que la persona haya cumplido una actividad de forma altruista. También que ya esté fallecida. Entonces, en general, si ya cumple esos parámetros, pues se emite un informe que pasa por todo el proceso legislativo, primero, segundo debate y después ya sale la ordenanza con los nombres. Ok, qué interesante. Ahora, ¿por qué es importante también hablar de historia, mantener esta memoria, este archivo histórico y que obviamente no se quede ahí como un archivo, sino que se lo pueda difundir, transmitir y que vaya pasando de generación en generación?
Tenemos un problema estructural como sociedad ecuatoriana que limitamos la concepción de la historia solo a fechas o a personajes conocidos. Entonces, poco se investiga el pasado. ¿Cuál sería la utilidad de investigar ese pasado? Es que la investigación del pasado nos da sentido en el presente. Entonces, la historia no es una disciplina solamente de la memorización, es una disciplina analítica. Entonces, al ser una disciplina analítica, tiene que estar constantemente renovando el relato, el discurso, lo que decimos, lo que pensamos. Entonces, tener esta documentación nos permite justamente investigar. Con todo lo que pasa ahora con inteligencia artificial, hay una gran discusión. ¿Qué disciplinas van a desaparecer? ¿Serán ya inútiles los diseñadores gráficos? ¿Serán inútiles los narradores? ¿No es cierto? Porque tú puedes poner un prompt ahí y ya te da una narrativa. Hay un investigador español que hizo esa pregunta, yo también fui al chat GPT, los historiadores, ¿qué vamos a hacer? Y me respondió, no, la historia no va a desaparecer porque la inteligencia artificial no es capaz de conocer esta gran cantidad de documentos que existen en el mundo. Nosotros ahí en el archivo custodiamos más de 10.000 tomos y en cada tomo puedes imaginarte más o menos unos 500 folios. Entonces ya puedes hacer matemáticas y darte cuenta qué cantidad de información tenemos en un solo archivo, pero acá en el Ecuador tenemos el Archivo Histórico Nacional, tenemos la Biblioteca y Archivo Aurelio Espinosa Polit, el archivo de los presidentes también en la Universidad Católica, etcétera, etcétera. Hay muchísima documentación que no ha sido investigada y que trasciende solamente la anécdota, que trasciende solamente la fecha o el personaje o un poco ese civismo que es un tanto vacío. ¿Sí? Entonces hay mucho por hacer. No somos tantos historiadores profesionales, hay muchas personas que se dedican a la investigación histórica, pero ahí sí yo que reivindico la profesión, efectivamente hay unas destrezas que adquirimos como profesionales que son necesarias y en el Ecuador pues sí que necesitamos mucho. Tú puedes pensar en México, en Colombia, en Chile, en Perú y tienen carreras de historia en cada uno de los departamentos, en cada una de las ciudades. Acá tenemos dos, y a nivel nacional no tenemos. Claro. ¿Sí? Porque además es un trabajo complejo, ¿no? Si hacemos el símil un poco con la comunicación, con el periodismo, es un tema también de contrastar fuentes, ¿no es cierto? Que eso es parte de la investigación también, no quedarse solo con lo que dejó escrito alguien, sino que hay que verificar y contrastar con otras fuentes también. Justamente, la historia, por eso yo les digo a los estudiantes y les digo a las personas que están vinculadas con nosotros en el archivo, que la historia no es pasado, la historia es futuro y es presente, porque la estamos construyendo todo el tiempo. De pronto un historiador ya dijo un relato, pero no podemos tomar eso como una verdad escrita en piedra. El paradigma anterior, el paradigma antiguo nos decía, yo puedo ver las cosas tal y cual como acontecieron en la historia, pero tú como comunicador sabes que eso no es posible. ¿Sí? Existen muchos niveles del discurso. Un documento tiene muchos niveles también, muchas realidades que tienen que ser analizadas y contrastadas. Entonces, efectivamente, todo el tiempo estamos construyendo sobre la historia. Mal podríamos decir, yo ya conozco todo el proceso independentista, porque incluso cada momento tiene su verdad, su realidad. Se dice, ¿no es cierto? Quito, luz de América, sí, muy bien, pero no hay que olvidar Haití, por ejemplo, que dio un paso independentista mucho antes que Quito. Entonces, hay que discutir y seguir investigando mucho más. Estamos en Chimbacalle, ¿no? Este sector, decíamos, pues, histórico de la ciudad, porque desde la época colonial fue también reconocido como este paso de lo que era Quito hacia los pueblos, las ciudades que estaban al sur. Sí, de hecho se lo conocía como el camino al Cusco. Sí, o sea, desde Quito se iba al Cusco. Claro, claro. Sí, pero incluso más allá de la presencia de los castellanos, ya era una zona, no puedo decir densamente poblada, pero ya tenía presencia de población, un lugar de abastecimiento de agua, un lugar que investigaciones contemporáneas, acá en las piscinas del Sena, ya se ha evidenciado a través de la investigación arqueológica cómo los seres humanos manipularon un poco el tema del aprovisionamiento de agua para tener un chorro constante de agua, y eso lo hicieron antes de los castellanos, y después pues también fue un lugar de aprovisionamiento de este líquido vital tan importante. Entonces hablamos de que esta es una zona trascendental para el pasado profundo de lo que hoy es Quito.
la quebrada del Machángara, Machangarilla. Durante los primeros años de la colonia se determinaba que este era un lugar, un ejido, un lugar de aprovisionamiento que no debía ser tocado por la vivienda. Y entonces hay normativa muy antigua en ese sentido, pero después se va desarrollando, ¿no es cierto? Y Chimbacalle nos hace pensar un poco también a lo sinuoso, ¿no es cierto? Es la calle hecho trenza. Hecho trenza, efectivamente. Y claro, se va constituyendo en un sector fundamental de conexión, de paso, lo que ahora es todo un distrito metropolitano, pues antes eran diferentes poblaciones. Claro. La Magdalena era ya una zona alejada, ¿sí? En cambio ahora pues estamos aquí a un par de pasos, ¿no? Y esa ubicación privilegiada es la que hace que también se decida que la estación del ferrocarril esté en Chimbacalle. Claro, claro. Además, ya tenía esta tradición de ser un lugar de conexión, ¿sí? Entonces era como lógico, como decimos coloquialmente, se caía de maduro. ¿Dónde deberíamos poner una estación que conecte un sueño anheladísimo para el país? La conexión entre la costa y la sierra que tanto costó conseguir, ¿no es cierto? Un préstamo bastante oneroso. Y la presencia del ferrocarril también un poco va generando que luego este sector se convierta también en la zona industrial de Quito, ¿no? Entendemos que por ahí a inicios del 1930, 1940, se establece que Chimbacalle sea la zona industrial y que se establece también que quienes vivan aquí sean justamente los que trabajan en las distintas industrias que estaban ya presentes. Sí, yo creo que es un proceso mixto. Hay una configuración natural del lugar dedicado para la industria porque tenía cerca agua y el agua en un momento determinado era la fuente fundamental de la motricidad, de la energía que necesitaban las industrias. Y después lo que tú mencionas, el plan Odriozola, del arquitecto Jones Odriozola, determina, por ejemplo, que la Villaflora debería haber sido el barrio obrero. Eso se cumple parcialmente, pero el hecho es que ya aquí, antes del mismo plan Odriozola, ya teníamos presencia de importantes fábricas. La Victoria o Lanford, que en este preciso momento estamos en este edificio, pero la Internacional o la Industrial Algodonera y después otros diferentes molinos, las cervecerías, se va configurando. Tiene sentido, si tienes acceso a agua, produces cerveza, necesitas agua, pues va cumpliendo este proceso que yo te digo que me parece que es mixto. O sea, hay una cuestión como natural y después también la institución municipal, en este caso antes de 1945, la corporación municipal va dando pasos hacia la planificación. Ahora, el hecho de que se haya convertido en una zona industrial y luego con el crecimiento de la ciudad, ya también fue afectando, porque ya obviamente ya no solo vivía población obrera, por decirlo así, sino que ya más familias, ¿no? Y por eso con el tiempo también las industrias fueron saliendo de acá. Igual, creo que es un proceso complejo, porque claro, puede haber una planificación municipal. Tú dices, este barrio va a ser siempre el barrio obrero, pero este deseo, este anhelo de superación que tienen las familias, de pronto sí, yo como padre soy obrero, pero quiero que mis hijos ya sean profesionales, que ya tengan otro tipo de ingreso, ¿no es cierto? De pronto ya alguna especie de negocio, ahora como decimos microemprendimiento, emprendimiento. Entonces no es posible mantener únicamente las características de un barrio. Lo que sí se puede planificar es acceso al agua, al alcantarillado, el tamaño de las calles, una planificación distinta. En cuanto a las fábricas, no solamente es por el crecimiento urbano, sino también porque es una problemática de carácter nacional. La industria jamás ha pasado del 10% del Producto Interno Bruto. Sí, y de hecho siempre ha habido como una gran necesidad y una gran discusión a nivel político de si el Ecuador debería convertirse en un país industrioso. La primera ley de protección industrial 1901 con Eloy Alfaro. Entonces, estas industrias que trataban de mantenerse, pues también hay otros factores internos y externos que hacen que no se mantengan en el tiempo. Hay como un relato común de que las fábricas quebraron por el sindicalismo, y la documentación histórica nos muestra otro tipo de contradicciones. Por ejemplo, donde funciona ahora el Museo Interactivo de la Ciencia, la Industrial Algodonera. Nuestros vecinos. Nuestros vecinos.
un problema que tenían recurrentemente, y no solo esta fábrica, sino muchas otras que convivían diferentes maquinarias. Unas maquinarias que venían de Francia, unas maquinarias que venían de Estados Unidos, de segunda mano o de tercera mano, por decir lo mínimo. Y entonces hay una documentación histórica en el museo, en el archivo intermedio de la función pública, donde se muestra que el gran conflicto era que los jefes, los patronos, les echaban la culpa a los trabajadores de que no estaban haciendo bien su trabajo. Llegan los inspectores, revisan, analizan y resulta que no es que no hacían bien su trabajo, sino que no había compatibilidad en las máquinas. Entonces había un momento en que se rompían los hilos, porque la una máquina era francesa y la otra era americana, de diferente época y de diferente tecnología. Entonces también hay una situación de falta de previsión, de planificación, de mayor digamos, inversión para tener una maquinaria a tono. Claro. Y bueno, no solamente era una cuestión industrial, sino también una cuestión nacional. Yo también puedo hablar un poco de la fábrica de la Internacional. Luis Napoleón Dillon, un gran personaje muy interesante de la historia, él decide industrializar los capitales y hace préstamos por aquí y forman una gran asociación para tener esta fábrica, y después él quiere buscar las máquinas, pero hay que ubicarnos en el contexto. El Ecuador y el mundo está sufriendo los efectos de la Primera Guerra Mundial y el patrón de oro, el talón de oro, esta paridad monetaria ya no estaba tan vigente. El Ecuador no tenía un banco central y entonces Luis Napoleón Dillon en su documentación dice, ¿con qué pago? O sea, no puedo llevar lingotes de oro a Inglaterra para comprar la maquinaria. ¿Qué billetes llevo? ¿Los del banco del Pichincha? ¿Los de otro banco? O sea, ¿cómo tener ese respaldo? Entonces él tuvo un gran problema para traer maquinaria. Y cuando llega la maquinaria de la Internacional eran máquinas ya de segunda mano, de tecnología desfasada. Pero acá, lo que decían los periódicos, la Internacional va a generar trabajo a más de 500 brazos, a más de millones, o sea, era una expectativa tan alta, pero las expectativas no se cumplían por diferentes factores, como he mencionado, claro, en estos dos casos puntuales. Claro, claro. Ahora, ¿por qué es también necesario, importante? Por ejemplo, estamos en el edificio de Conquito, es una casa, un edificio patrimonial. Es importante que se mantengan estos edificios. Acá, por ejemplo, hay un cuidado especial, esto es regulado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, o sea, para poner un letrero, una cosa, hay que pedir autorización. ¿Por qué es importante que se mantenga también estas edificaciones que son parte de esa historia? Sí, yo creo que en lo que tiene que ver con el patrimonio tiene dos dimensiones. Una dimensión que es lo físico, la conservación de lo físico, pero sobre todo cómo nos apropiamos de los espacios. Entonces no creo que deberíamos enfocarnos en una conservación por conservar, es decir, tener algo que no tenga funcionalidad. Más bien yo me congratulo cuando encuentro edificaciones que tienen una funcionalidad, de pronto no fue concebido para esto, ¿no es cierto? Si uno mira los techos, te das cuenta que fue concebido para hacer una fábrica, para que haya aireación, para que haya un espacio de trabajo, pero ahora tiene una funcionalidad distinta, la mantenemos viva, la recordamos, pero ¿para qué la recordamos? Para que de pronto nos planteemos esa pregunta. ¿Cómo hacemos como sociedad para que nuestra industria supere el 10% del Producto Interno Bruto y no ser dependientes solamente de la agroexportación o de la exportación de materias primas? Entonces ahí todo va teniendo como mayor sentido. Claro, que ese es un poco el objetivo ahora, ¿no? Nosotros a Conquito ahora le decimos es la incubadora de la capital, justamente porque lo que buscamos es que los emprendedores, las emprendedoras vengan acá, este espacio es del coworking que está habilitado para todos y todas, y que vengan acá y que se generen esas ideas que vayan a dinamizar la economía de la ciudad, del país, de las familias, de cada uno de ellos, y como decir, bueno, aquí nació la industria quiteña, pues hay que seguirla fortaleciendo. Sí, y en este contexto más donde la ciudad de Quito, por diferentes factores también que ya tienen varias décadas, pues es uno de los motores principales de la economía. O sea, ya no es Guayaquil, de acuerdo a los últimos estudios, ustedes deben tenerlos a la mano, ¿no es cierto? Quito es el lugar con mayor cantidad de desempleo, pero también es uno de los lugares que ha dado paso a un nuevo proceso de industrialización. Entonces, por eso digo, me parece genial, fabuloso, que tengamos espacios donde se pueda desarrollar ese pensamiento, esa creatividad y la necesidad de producir, que es como muy humano también, hasta muy arquetípico, es decir, hago algo con mis manos y de pronto pues
pues sí, esto va a generar mayores ingresos para mi familia, mayor bienestar. O sea, la noción de la innovación, que me parece que es fundamental, pero una innovación con sostenibilidad, que ahora es algo tan necesario. Y sin olvidarnos también de la historia, me parece, ¿no? Que hay sectores de Quito que todavía mantienen ese patrimonio, ¿no es cierto? Tú caminas por Chimbacalle, caminas por la Magdalena, por ejemplo, como tú lo decías, y todavía hay esa como cosita, esa esencia del pasado, no se diga nuestro centro histórico, pero que se mantiene también, ¿no? Que esa innovación también no debe descartar todo esto maravilloso que existió siempre en la ciudad. Claro, por eso hablo de la apropiación. Es decir, ¿cómo me identifico con eso? No solo para contemplar, sino para vivir, para generar algo nuevo. Hace poco, ustedes saben, una iglesia patrimonial cercana aquí es la iglesia de la Magdalena. Y veía un reportaje hace un par de días que las parejas jóvenes están haciendo filas de varios días para poder casarse en esta iglesia. Entonces, claro, vas generando también una noción de apropiación, de cariño, y creo que hay muchos lugares, como bien mencionas tú, en la ciudad, que tienen esto y que han sido también apropiados por la ciudadanía, y no solamente es una conservación por decir voy a conservar lo antiguo, como para contemplarlo, sino para mantenerlo, para apreciarlo, para un sentido de identificación, que también es incluso mucho más amplio de solo haber nacido en Quito, ¿no es cierto? Tenemos población ahora de diferentes lugares del mundo que se ha instalado en esta ciudad y que uno puede ver también cómo van valorando esta conservación, que en algunos momentos pareciera que fuera sin planificación, pero uno mira la documentación histórica del archivo y hay registros ya de carácter patrimonial desde la década del 60, antes de la declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces tú ves que hay una vocación de la ciudad, si se quiere, en pensar en nuestro pasado y en conservarlo. Decías ahora, en esta última intervención, claro que no es solo el tema de quienes han nacido en Quito, sino también quienes han venido, ¿no? Que históricamente conocidos como los chagras. ¿Cómo identificar al quiteño, a la quiteña? No al que nació aquí, sino que al que ha vivido aquí. ¿Cómo le podríamos describir? ¿Cómo es el quiteño, la quiteña? Yo voy a usar una palabra. El quiteño es el besi. Porque tú ves a personas que vienen de otros países, besi. Y lo asumimos, ¿no es cierto? Y también hay otros modismos, otras palabras que no las voy a mencionar acá, pero tiene que ver con una identidad, tiene que ver con un cariño y tiene que ver con cómo nos relacionamos incluso con la geografía. Entonces eso es algo que trasciende solamente el lugar de nacimiento. Y a mí me preguntan, ¿no es cierto? ¿Tú qué clase de quiteño eres? Y yo digo, a mucha honra soy un quiteño hijo de chagras. Mi mamá es de Chone, mi papá es de Ambato, se conocieron acá en medio del boom petrolero porque vinieron a estudiar su universidad, y entonces así de diversos somos los quiteños, las quiteñas. Entonces creo que somos unos besis diversos. Qué chévere, Alejandro. Tenemos que ir ya cerrando el espacio, agradeciéndote por esta interesante charla. Que nos parece súper importante esto de reconocer el lugar en el que estamos, lo que hemos ido conversando, ¿no? El apropiarse también. Acá hay una actividad muy chévere que se la realiza todos los años en diciembre. Se hace una noche de antorchas, ¿no? Que con los vecinos de Chimbacalle, que sales desde Conquito y vas recorriendo el MIC y vas a la estación del tren y vas conociendo varios lugares, ¿no? Que son cosas tradicionales que se mantienen, pero que todavía hace falta como un poco de difusión, ¿no? Quizás terminar con esto, Alejandro, ¿cómo hacer para que justamente esa memoria que la hemos conversado, que tú nos cuentas que hay en archivos, no quede en eso, ¿no? Sino que trascienda? Yo creo que hay dos cosas: investigar y divulgar. Entonces, espacios como este de divulgación, pero también la investigación. No recuerdo este momento, pero hay un vecino de Chimbacalle que ha ido ya un par de veces al archivo y está buscando la memoria de su barrio. Entonces, él llega con una documentación y dice, bueno, acá tenemos esto, ¿qué más hay? Y entonces hemos identificado las líneas de buses o cómo se conectaba Chimbacalle con el centro a través de estos buses que eran como una Ford F
150 creo, de las antiguas, adaptada a un bus y cómo subía por acá, por la calle Maldonado. Entonces hay una necesidad de la ciudadanía de investigar su propia comunidad. Entonces, si nos está viendo, si nos va a ver, le extiendo un cordial saludo y le digo que le estamos extrañando, no nos ha visitado en estos últimos días, pero tiene que ver con eso. O sea, no dejar el pasado solamente a los especialistas, sino hacerlo todos juntos, porque la historia, la memoria, nos va a ayudar a mantener sólido un tejido social que está enfrentando desafíos brutales. Debo usar esa palabra, con una hiperglobalización, con un hiperconsumo, con cambio climático, con violencia y etcétera, etcétera, que nos demanda, ¿no es cierto?, una nueva actitud de carácter ciudadano. Perfecto, muchísimas gracias Alejandro por habernos acompañado en este episodio de este podcast y bueno, esta es tu casa, así que cualquier momento pues a las órdenes. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, estuvo con nosotros entonces Alejandro López, el cronista de la ciudad. Hemos hecho un pequeño paseo por la historia de la capital, por la historia de Chimbacalle, que es el sector en el cual se ubica Conquito y que es pues parte de la historia de la ciudad. Así que les invitamos que nos visiten acá en la incubadora de la capital. Estamos a las puertas de Chimbacalle, esta es su casa, así que vengan, visítennos para que puedan conocer también todos nuestros servicios y conocer este hermoso sector también de la ciudad. Recuerden además que está todos nuestros programas de capacitación disponibles en la página web de Conquito, www.conquito.org.es, ahí está toda la información. Nuestros programas son gratuitos, obviamente con la rigurosidad académica que se necesita y con la calidad de Conquito. Así que entre a la página para que pueda conocer todos estos programas. Este espacio lo podrán ver a través del canal de YouTube de Conquito, pero también lo pueden escuchar a través de la cuenta de Spotify de Radio Municipal. Estuvo con ustedes Héctor Calderón, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Esto fue Conquito al Futuro.